que relacionarlo, o sea, que mencionar con qué áreas y con qué grupos estábamos trabajando para ese análisis, ¿no? Y yo sí lo mencioné, o sea, lo puse en negrillas y todo, pero, ¿o se refiere a hacer como una introducción? No, no, o sea, colocar, a ver, colocar, he relacionado, mi investigación se relaciona con estas áreas temáticas, con estos grupos temáticos, y empezar a desarrollar. ¿Comprende? Ya. Extraerlo de arriba, no ir Mencioné directo. directamente así, sino Ya, sí. plantearlo. Pero Sí, sí, además sí. de dónde, con, ¿verdad? Se relaciona con el grupo o con los grupos temáticos, tales y tales, porque por ejemplo, mira, si tú analizas, a ver, yo voy a buscar un momentito del examen para que te des cuenta de una cosa. Hola, Licen, buen Hola, día. hola Laurita, estamos aquí viendo con Nicole, déjame buscar el examen, debía haberlo tenido aquí, pero no me di cuenta, dije, ¿qué documentos preparo para tener ahí? Y no me di cuenta. Sí, estará aquí. Nicolita, ¿ya mandaste tu final? Obvio. ¡Wow! ¡Qué bárbara! No, me senté todo un fin de semana, bueno, casi una semana en realidad que me siento todos los días, todo el día a terminar absolutamente todo. Ya tengo igual lo de taller terminado. Y ya lo corrigió ella igual y ya me dijo, o sea, ya lo tengo listo para subirlo yo cuando lo habilite. ¡Wow! ¿Y para defender igual? No, tengo que hacer las diapositivas. Solo me faltaría eso, pero después todo lo demás lo tengo. Y hice los dos, el campo y lo del estado del arte. ¿En cuántas páginas te quedó tu marco? Casi 20, 18 era creo. ¡Oh, my God! ¡Wow! No, en eso me tomó varios días y preguntarle cada rato porque no sabía citar y tenía problemas con eso. Me costó harto eso. Y buscar información igual para que llegue así a lo más parecido a lo que pidió, porque pidió 25 ella. Sí. Licen, ¿usted cómo lo ve eso del marco teórico? O sea, cuánto más o menos ve la extensión? A ver, un momentito que estoy buscando esto, déjame cerrarlo Ah, aquí. ya, perdón, No, licencito. tranquila, tranquila. Escuché la pregunta, ahora lo voy a contestar, déjame entrar, ya. A ver, Laura, mira, eso depende. No hay extensión, lo que sí no es chiquitito, lo que sí no es una página de 2 páginas. Eso sí no va a ser. Te voy a decir lo que no es. No es una página ni 2 páginas. Depende. El concepto que tú tienes que manejar, ¿qué cosa es? El marco teórico es la base, porque una cosa es el estado del arte y la otra cosa es el marco teórico, ¿verdad? Eso lo tienen claro. Son 2 cosas diferentes, aunque están relacionadas, ¿no? Laura. Sí, Licen. Ya. Entonces, cuando hablamos del marco teórico conceptual, tenemos que tener claro una cosa. Es mi base, es toda la base de mi investigación. ¿A partir de qué? De toda la cultura, ¿verdad? General y específica sobre el tema de mi investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de cultura general y específica, ¿de qué estamos hablando? Todo lo que tiene que ver con la teoría de la comunicación. Esa es la base de todo, ¿verdad? La base más general. Y después, la base más específica, ¿cuáles son? La tuya más específica son las plataformas. Entonces, desde la teoría de la comunicación hasta las plataformas y su uso y demás, y nuevas tecnologías y plataformas, es tu marco teórico conceptual. ¿Comprendes? Sí, Licen. Entonces, por ejemplo, todo lo que hemos visto de ecología de los medios y demás, que eso es más actualizado, eso es importante dentro de tu trabajo. Entonces, tiene que ver la apreciación de cada cual, pero partiendo de que el marco teórico conceptual es tu base, ¿verdad?
teórica y conceptual, toda la base teórica y conceptual de la investigación en la cual tú te apoyas, ¿verdad?, para hacer tu tesis. ¿Y qué quiere decir eso? Que son teorías, teorizaciones, conceptos, conceptualizaciones, con los que tú dialogas, ¿verdad?, y te apoyas en eso, en ellos, para desarrollar toda la visión de tu tesis. Por ejemplo, tú no puedes hablar, mira, tú no puedes hablar de una plataforma Moodle, por ejemplo, ¿no?, si no esclareces la historia de eso. Pero tampoco la idea es poner, digamos, mucha, o sea, demasiada teoría que yo no pueda comentar o que no respalden, si, digamos, los objetivos de mi investigación, ¿no? O sea, Claro. tampoco se trata de copiar y poner un montón de No, datos y datos. para nada es copiar, cuidado, para nada es copiar. Pero, por ejemplo, si tú vas a hablar de las plataformas Moodle y cómo han respondido todo eso, primero tienes que definir qué cosa es, ¿te das cuenta? ¿Qué son las plataformas Moodle? ¿Cuándo surgió esto? De forma precisa, en un diálogo con las fuentes, porque ese es el concepto del marco teórico conceptual. No es un listado, no es un copia y pega de cosas, es un diálogo tuyo con eso, ¿verdad? O sea, tú pones, las plataformas Moodle, y todo, surgimiento de las plataformas, ¿cuándo surgió esto? Entonces tú vas explicando eso. E introduces en esa explicación determinadas citas. Por ejemplo, explica, su surgimiento está situado en tal época, en tal momento, en esta situación. Tal autor define a la plataforma Moodle como esto. ¿Comprende? Es un diálogo tuyo con todo ese bagaje teórico. Sí, Lice. Así es, mi amor. A ver, no es difícil. Lo que pasa que es algo a lo que hay que dedicarle tiempo. Por eso, la base para poder construir un buen marco teórico conceptual es una buena investigación documental previa, ¿verdad? ¿Y cómo uno logra una buena investigación documental previa? Con eso que aprendieron a hacer ustedes, que incluso lo hacen, creo que en las asignaturas también estas de liderazgo, ¿cómo se llaman esas asignaturas? ¿De desarrollo? ¿Cómo se llaman? Sí, de desarrollo. Ya. Su árbol de problemas, ¿te acuerdas? Que también lo aprendieron a hacer, no recuerdo, en expresión oral escrita también lo ven. Yo siempre lo veo en investigación 1, pero yo sé que el árbol de problemas lo ven en varias asignaturas, ¿no? Sí, la primera vez que lo vimos, si no me equivoco, fue en pensamiento lógico, crítico y... Ya, perfecto. Entonces, tú ahí en tu árbol de problemas, eso es fundamental. Eso es de las primeras cosas que yo siempre digo. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre una investigación, fíjense que yo digo, descubre un tema de investigación. No uno lo selecciona, se lo inventa, no hay un cajoncito que tú abres y dices voy a sacar un tema, uno lo ve en la realidad. En el caso tuyo, es clarito eso. O sea, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, la plataforma virtual de la universidad ha sido fundamental, lo que no es normalmente. Pero ahora, con todo volcado hacia lo virtual, la plataforma se convierte en algo importantísimo. Entonces, en ese contexto del aislamiento, de toda esta situación, tú te das cuenta de la importancia que tiene esto y entonces dices, qué interesante sería ver, porque yo estoy viendo mi plataforma, estoy interactuando con mi plataforma, con las asignaturas que tengo, dices tú, ¿verdad? ¿Y qué estará pasando en otras universidades con respecto a esto? Pero aquí hay un tema entonces. Entonces yo puedo hacer una tesis que haga un análisis comparativo de cómo respondieron las diferentes plataformas a esta coyuntura y qué es lo que se plantean, ¿verdad? Fíjate que aquí ya hay cosas, en la universidad ya hay elementos interesantes. Mira qué transición, y tú lo has estado viviendo. Nosotros hemos estado todo este semestre. A ver, la plataforma normalmente funcionaba, pero no había
ese énfasis con Zoom en educación a distancia. Sin embargo, tuvimos que empezar a trabajar con Zoom de forma complementaria y ahora se está pensando terminar con Zoom, ¿verdad? Y entrar con Microsoft Teams. Ahí tienes un ejemplo Sí, sí. de lo mismo que tú El, estás investigando. Ha habido un proceso, ¿verdad? ¿Y por qué se empezó con Zoom? Ah, era la más fácil, la más asequible, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahora se ha evaluado los pros y los contras. Y uno de los contras fundamentales que tiene Zoom es el tiempo, que se corta a los casi 40 minutos. Listen, pero en mi caso, bueno, y en mi caso que estoy evaluando o haciendo más o menos una tabla comparativa de el semestre 1 2020, ya no podría incluir esta actualización, o sea, tipo decir que estamos en un periodo de transición hacia otra plataforma o No, no es que ya no podría, tienes que hacerlo, porque si no, estás dejando la realidad fuera. Tú vas a estar, a ver, tú vas a estar incorporando cosas aquí hasta que termines. Si recién tú estás pensando tu perfil, sí, el perfil pero es algo vivo. mi Laura, el perfil es algo vivo que lo vas a ir enriqueciendo y ya cuando empieces tu tesis, lo vas a ir enriqueciendo en la medida en que pasa el tiempo. Claro, llegará un momento que tú digas con tu tutor, ¿verdad? O tu tutora, bueno, ya, vamos a dejarlo hasta aquí nomás. Y entonces decir, ah, lo hemos dejado hasta esta fecha. Pero esto que está pasando ahora, con respecto a claro. nosotros, de este cambio hacia Microsoft Teams, tienes que ponerlo, porque ha sido Claro, lo decía consecuencia. porque ya habíamos definido en el perfil la delimitación temporal, pero, o sea, como usted dice, como no es en la corrección final, o sea, es algo que todavía se puede modificar, ¿no? Pero Claro, tendría que ampliar también este plazo para las otras dos universidades. claro, porque mira, por ejemplo, de todas maneras, tu tesis no es 2020, ¿no? ¿Qué fecha tú estás poniendo ¿qué pusiste en la Eh, delimitación temporal? en la ¿2020 nomás? delimitación temporal estoy con el primer semestre del 2020, porque es como que la reacción inmediata que se tuvo a la cuarentena. Ya, no, pero yo creo que tu delimitación temporal tiene que ser De todo el año sería, 2020-2021. o sea, 2020-2021. los 4 semestres que involucran estos 2 años. Sí, exacto, exacto, pero no te preocupes tanto por los semestres, pon 2020-2021. O sea, en los 2 años tú vas a ver cómo ha sido todo este proceso en el 2020, desde la fecha de la cuarentena hasta el 2021, cuando tú consideres necesario pararlo ya. Decir, hasta Ok, aquí llegué, ¿no? dice. Claro. Claro, serían más como 2 gestiones, ¿no? No tanto como 4, porque los Ajá, dos exacto, semestres exacto. hacen Eso es lo que trataba como de yo, ay Dios, eso es lo que trataba yo de decir. Gestión 2020-2021. Bien, Laurita, esa es la cosa. Lo que la palabra gestión se me iba. Eso es, durante las gestiones 2020-2021. Ya tranquila, ya ahí tú tienes todo el tiempo. No es necesario ponerlo en el semestre. Por ejemplo, yo lo hago así en investigación 1, pero ¿por qué lo hago así en investigación 1 solo en el semestre? ¿Por qué? Porque la investigación termina en el semestre, verdaderamente termina en el semestre. O sea, ellos empiezan a hacer, como es documental y ellos van a escribir un artículo de revisión, entonces ellos empiezan, por ejemplo, en marzo y terminan en julio, pero ya en julio entregan su perfil y entregan su artículo, terminó. ¿Comprende? En ese caso sí. la, Pero en el caso tuyo no, es una tesis, no es un perfil. Tu trabajo no termina con el semestre. Tú sigues. Si tú recién cuando termines tu semestre vas a empezar a trabajar con tu tutor, Laura, no puede, ¿cómo vas a limitarlo a este semestre? ¿Comprende? Velo en sí, gestiones. Y cuidado, porque no sabemos en toda esta coyuntura cómo funcionan las cosas. Tú plantéate gestión 2020 o gestiones 2020-2021. ¿Ya? Ahí te das un margen amplio. Cambia la delimitación y pones gestiones 2020-2021. ¿Ya?
Por el momento, pero no habría problema, ¿no? O sea, como que estoy abarcando un tiempo a futuro, o sea, algo que todavía yo no puedo, digamos, predecir o algo que puede cambiar, o sea, digamos, podemos incluso volver a las clases presenciales si es que la curva disminuye, o sea, no habría problema con esos datos que no tengo todavía, ¿no? No, porque tú estás planteándote un perfil y el perfil siempre es proyectivo. El perfil es un proyecto, por eso en el perfil, cuando tú trabajas, siempre hablas, se realizará, ¿verdad? Siempre hablas en Claro, futuro. sí, las Siempre, redacciones siempre del te hablas en futuro. futuro. Entonces, el comienzo de la investigación en sí, sobre todo la primera parte, porque, por ejemplo, un perfil tiene 3 objetivos específicos. Yo siempre trabajo con una metodología de 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico, ¿cuál es? La fundamentación teórica y metodológica de la investigación. Y ese es todo el proceso de marco teórico conceptual, de reunir toda la información que tú necesitas y tener claro los métodos que vas a usar. Cuando hablamos de los métodos que vamos a usar, estamos hablando de los métodos teóricos, que el principal es análisis documental, ¿verdad? Y revisión documental, y los métodos empíricos, que generalmente se usa el método de observación, ¿verdad? Apoyado con otras técnicas más allá de la observación, como son la entrevista, como pueden ser la entrevista, el grupo focal, la encuesta. Entonces, eso es la primera parte del trabajo, de la tesis, la fundamentación teórica y metodológica. ¿Cuál es la segunda parte del Claro. trabajo? ¿Qué es tu segundo objetivo específico? Ya el diagnóstico, la caracterización de la situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en la NUR? ¿Qué pasó en la EMI? ¿Qué pasó en la Gabriel? Incluso, yo te voy a decir una cosa, Laura. Cuando lo veas con tu Dígame. tutor, o sea, cuando ya tengas reuniones con tu tutor, lo analizarás, yo me imagino que él te diga, a lo mejor con una comparación de 2 universidades basta, una pública y una privada, la NUR con la Gabriel, porque extenderte quizás a la EMI sería demasiado. Ya lo van a ver en la práctica, ¿verdad? O sea, Ujú, que eso sí. también lo puedes cambiar, eso no tiene ningún problema. Tú puedes reducir y hacer una comparación. Claro, si es un análisis comparativo, al menos tiene que haber 2, no puede haber uno solo. Listening, Pero pero además te digo una para... cosa, a Ay, ver, un sí, momentito, dígame. Laurita, te digo una cosa, una excelente tesis puede ser, te digo, opciones, por si de pronto dice, es demasiado. Si es demasiado, te quedas con 2, pero cuidado. Si de pronto tú y tu tutor dicen, esto, no sé, lo de la comparación, una tesis analizando lo que ha pasado en la NUR con respecto a la plataforma y no sé qué, solo en la NUR es excelente y muy interesante. ¿Comprendes? Sí, sí, listening. Ahí, fíjate, tienes 3 opciones. 3 opciones. Una, ese análisis comparativo entre las 3. 2, un análisis comparativo en una privada que es la NUR y la pública que es la Gabriel. O sencillamente una cosa bien profunda, interesante, con Andrea y con todo el mundo, para ver lo que ha pasado en la NUR. Para contribuir, fíjate, tu tesis no solo, si lo dedicas solo a la NUR, no solo analizaría qué ha pasado y cuáles perspectivas, sino los ayudaría a pensar en la estrategia de desarrollo de todo esto, como se está pensando. Claro, listening. Mira, tú tranquila, tienes dentro de tu propio tema, dentro de todo eso, tienes diferentes opciones. Y ahí tú lo ves con tu tutor. Ya tú tienes pensado quién sea tu tutor o tu tutora, ya tú has pensado. Todavía no, listening. La verdad que estoy aún viendo la posibilidad de que no existan problemas con la graduación por excelencia, pero de todos modos sí me gustaría llevarla a cabo la Ah, tesis. claro, porque si tú tienes la graduación por excelencia, no haces tesis, nada, eso se quedó ahí nomás, ¿no?
Claro, pero bueno, usualmente es un prerequisito para cualquier tipo de educación superior, ¿no? Ah, O ya. sea, lo piden como carta de presentación para alguna maestría ¿Qué cosa? o La bueno, tesis. La tesis. bueno, eso me han dicho, ¿no? Me han dicho que si es que pienso estudiar en No, otro lado no, o no, no. si, O sea, lo que te piden es tu título. Para tú hacer una maestría, lo que tienes que presentar es tu título de licenciada, no más. No, no, nadie te va a exigir la tesis. porque Lo que mucha pasa es gente que, me... mira, a ver, mira, ¿cuál es Ya, la ya. perspectiva que puede ser interesante? Tú puedes comenzar, graduarte. Mira, por ejemplo, te gradúas por excelencia, chum, ya, listo, no tienes que hacer tesis, pero has hecho todo este perfil, todas estas cosas. Entonces, tú puedes matricular en la NUR o en la EMI o en la Gabriel la maestría en educación universitaria o en educación superior, no recuerdo cómo es la nomenclatura esa, el nombre es. Entonces, esto puede ser la tesis de tu maestría, ¿viste? Pero usted la ve, dicen así como tesis de maestría, Claro, 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 claro que sí. porque no sé, o sea, como que supongo, en mi cabeza está como que debe subir la dificultad, o sea, No, el no, nivel no, no, de... no. Es que tu tesis es una tesis eh, violenta para licenciatura, no es sencilla. Ese análisis comparativo no es sencillo, porque son muchos elementos, el marco teórico es amplio, o sea, no, para nada. Además, sería tanto para maestría como para licenciatura una tesis muy actual, muy al día, muy en todo lo que está pasando, ¿se dan cuenta? ¿Te das cuenta? Claro, por eso Entonces, también, te sirve, te sirve. Entonces, fíjate, avánzalo, termínalo, ten tu perfil listo, todas esas cosas, y a lo mejor entras a la maestría en educación universitaria o educación superior, nunca sé cómo es, y, y te sirve. Yo lo veo bien, yo lo veo perfectamente. Por ejemplo, mira, la tesis que está haciendo Stephanie, ¿verdad? La tesis que está haciendo Stephanie y también es también una está tesis. muy bueno. La tesis es muy parecido a lo que yo estoy haciendo en la maestría. Yo estoy haciendo, por eso yo le pude orientar bien a Stephanie, porque la tesis que yo estoy haciendo en la maestría es el teatro, ¿verdad? El teatro aplicado al trabajo del profesor. Lo que pasa es que no solo es, digamos, lo que tiene que ver con la cuestión psicofísica, sino tiene que ver también con la cuestión de preparar una clase como un espectáculo, o sea, una serie de cosas que van más allá de la cuestión eh, psicofísica, ¿no? En este caso, Stephanie está trabajando la expresión, o sea, el uso del cuerpo, la expresión no verbal y el uso del cuerpo y la energía y todo eso desde la danza. Entonces, es complementario. Por eso me pareció excelente, porque además como yo estoy preparando esa maestría, la tesis de la maestría en ese sentido, ya se va caminando la misma ruta varias personas. Eso me parece muy bien, porque eso puede contribuir de forma importante, ¿verdad? A que nuestros profesores mejoren sus condiciones de comunicación integral, ¿verdad? Integral. Entonces, ahí lo tenés, ¿te das cuenta? Está bien, no hay ningún, no le Y veo no le veo ningún tipo de dificultad para que esa tesis tuya después puedas hacerla en la maestría. Lo que sí yo no sé cuál es tu perspectiva posgradual, pero sí le recomiendo siempre que terminen su licenciatura y hagan su maestría en educación universitaria. Por dos cosas. Uno, porque la pedagogía, el ejercicio de la pedagogía y la enseñanza universitaria es un complemento muy interesante profesionalmente para uno desarrollarla a la par de su carrera. ¿Por qué es importante? Porque dar clases sistematiza todo tu pensamiento y tu conocimiento. Tú tienes que organizar todo lo que sabes para poder impartirlo. Y eso es el mejor ejercicio cuando uno termina la universidad.
Porque entonces todo lo que has aprendido lo reorganizas para poder facilitarlo. Por un lado ese. Y por otro lado, es que es una de las maestrías más asequibles y más rápidas de hacer. Entonces, en un corto tiempo, ya tú no eres solo licenciada, sino eres magíster, pero y seguido. Porque además, recuerden, en un tiempo más, y yo creo que esto virtual va a acelerar esto, en un tiempo más no se puede dar clase en la universidad si no eres magíster. Bueno, aquí en Bolivia Exacto, estamos sí. atrasados en eso. Aquí en Bolivia estamos atrasados. Hay Es un países de requisito Europa que tienen que mínimo. ser doctores, ¿no? Doctores. Sí, y con mucha producción intelectual. Eso es lo que hablábamos el otro día, recordabas, ¿no? Que Claro, teníamos que sí, ponernos sí. para eso, los profes, no sé qué, que estábamos muy atrasados en eso. Porque el tiempo nos consumía, ¿verdad? Claro, lo que pasa, ¿qué cosa es? También uno tiene que analizar, Laura. En esos países, un profesor titular o en otra nomenclatura recibe un salario alto, ¿comprendes? Claro, sí, Entonces, es prácticamente diferente el trato. con una asignatura, dos asignaturas, el tipo ya tiene todas sus necesidades cubiertas y entonces se puede dedicar a escribir, a hacer 40.000 cosas. Pero aquí no, pregúntale a tus profes en cuántas universidades trabajan y cuántas asignaturas dan en cada universidad. Claro, ¿En qué no hay tiempo se va a sentar comparación. ese pobre a escribir artículos? ¿En qué tiempo se va a sentar a hacer eso? ¿Te das cuenta? Si una vez está cayéndose ahí frente a la computadora. Son dos realidades muy diferentes. Pero sí, es importante. Y lo más asequible es hacer la maestría en educación universitaria. Y la tenés ya rápido. Y tu tesis, y esta tesis que estás preparando, que no la llegaste a hacer, te puede servir para la maestría. Perfectamente, sin ningún problema. Mira qué perspectiva hay ahí. Súper, Licen, gracias. Claro. En mi marco teórico también entraría tipo una reseña histórica o algo así de cada universidad, o solamente el tema de plataformas y Sí, educación virtual. entraría una reseña histórica de cada universidad. Muy esencial. Ah, ya. Ok, Recuerden listo. que la redacción científica no es una novela, ¿verdad? Brevedad, claridad y precisión. Los tres elementos. Brevedad, claridad y precisión. Hay que ser preciso y claro y hay que ser breve. Eso es importante. No pienses, ay, tengo que escribir mucho. No, 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 no. No es que hay que escribir mucho, hay que escribir con precisión y con claridad y de forma breve lo que hace falta. ¿Está bien? Ya, Licen, perfecto, gracias. Voy a seguir hablándole cualquier cosita. Listo, Laura. A ver, chicas, ¿quién más? Nicole, ¿quedó claro lo que estábamos viendo, hija? Parece que a Nicolita Pinto se le cortó el internet o algo porque se salió de No, la estaba reunión. entrecortado, sí, estaba entrecortado. Sí, No, pero ella me envió y yo le hice las recomendaciones, se las hice por WhatsApp. Y bueno, al inicio, antes de entrar ustedes, estábamos un poco viendo lo que yo les decía. Que una cosa en la que ustedes tienen que avanzar es en la organización de la redacción. La redacción tiene una didáctica, ¿verdad? Y esa didáctica implica los epígrafes, las introducciones, todo cómo yo voy a organizar lo que estoy escribiendo para que sea comprendido por el lector, y eso es muy importante para su tesis, tener esa capacidad, desarrollar esas capacidades. Por eso, fíjense mucho en los libros científicos, ¿verdad? En los libros de comunicación, en los libros que ustedes consultan, fíjense mucho en la organización de la información. Eso es muy importante. Porque ustedes, por ejemplo, en su marco teórico, ¿cuáles son los epígrafes que van a colocar en su marco teórico? Y cómo esos epígrafes tienen que ir de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir de lo general a lo particular? Que tú tienes que empezar por lo más general. ¿Y qué es lo más general? La teoría de la comunicación humana. Eso es lo más general. Y lo más específico, ¿qué cosa es? Las plataformas, en el caso tuyo, ¿no, Laura? Las plataformas auxiliares que han sido usadas.
de lo general a lo particular. Y ese concepto tiene que permearlo todo. ¿Qué quiere decir? Que en mi marco teórico tengo que empezar por comunicación humana, por las teorías de la comunicación, por la ecología de los medios, y voy ahí bajando, por las nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de las nuevas tecnologías, ¿cómo comenzó este proceso? ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo que ha ido pasando? ¿Ya? Es eso. Para llegar a las plataformas como parte de todo ese universo, que tiene que ver incluso con la ecología de los medios y demás, todo lo que hemos visto, ¿no? Y las nuevas teorías de la comunicación. ¿Se entiende esto del marco teórico? Entonces, por lo tanto, cerrando la pregunta que hicieron, no hay un número de páginas. El número de páginas, usted honestamente lo define porque necesita desarrollar toda esta base teórica y conceptual. Y eso me lleva esta cantidad de páginas. Pero siempre, recuerden, brevedad, precisión y claridad. ¿Está bien, Stephanie? ¿Alguna otra duda con respecto? Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a su examen, verdad? Y a su trabajo. Yo le estaba diciendo a Nicole que seleccionara, por ejemplo, ustedes tienen los grupos temáticos. A ver, en la LAIC hablan de grupos temáticos y en la ABOIC hablan de áreas temáticas. Entonces, ya, mi investigación es esta. Por lo tanto, las áreas temáticas y los grupos temáticos, los grupos temáticos de la LAIC con la que está relacionado son esto, esto y este. Y las áreas temáticas de la ABOIC con los que está relacionado son este, este y este. Y entonces, ya dejando claro eso, usted pasa en la segunda parte, ¿verdad? Esto es como a modo de introducción. En la segunda parte pasa a desarrollar todo eso. A veces coinciden, por ejemplo, miren, nos quedan 7 minutos. A veces coinciden los grupos temáticos y el área temática. Por ejemplo, en el caso de Nicole, ¿verdad? En el caso de Nicole, que lo tengo más claro, ella tiene aquí comunicación publicitaria dentro del área temática de la ABOIC, perdón, de la ALAIC, ¿verdad? De la Asociación Latinoamericana de Investigadores en la Comunicación. Y tiene en la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, tiene comunicación, publicidad y marketing. ¿Okay? Comunicación publicitaria, comunicación, publicidad y marketing. Es un grupo y un área común a las dos instituciones. Entonces, ella lo puede plantear juntos, ¿verdad? Mi investigación está relacionada con el grupo temático de comunicación publicitaria y con el área temática de comunicación, publicidad y marketing de la ABOIC. O pueden incluso ustedes darle otro enfoque, decir, a ver, mi investigación está relacionada directamente con el grupo temático comunicación publicitaria y el área comunicación, publicidad y marketing, ¿verdad? De la ALAIC y de la OIC, en primer lugar, pero en una relación directa, pero en una relación menos directa, está relacionado con otras áreas, grupos temáticos y áreas temáticas. Y entonces eso le da la idea de que usted puede desarrollar su respuesta en lo que está, con lo que está relacionado directamente, explicarlo, y lo que está relacionado indirectamente. Porque, por ejemplo,
Nicole planteaba, en el caso de ella, que también estaba relacionado con comunicación organizacional y relaciones públicas. ¿Verdad? Pero también puede estar desarrollado con el cambio social. ¿Ven? Entonces, lo que quiero decirles qué cosa es. Que tenemos, y lo voy a escribir aquí, tenemos grupos temáticos. Y áreas temáticas. Cuando digo grupos temáticos es a la I. Cuando digo áreas temáticas es a OIT, ¿verdad? Temáticas con relación directa. Que tienen una relación directa con nuestra tesis, con nuestro perfil. Y además de eso, voy a copiarlo para que sea más rápido. Y tenemos grupos y áreas temáticas que tienen una relación digamos, por decirlo de alguna forma, menos directa. ¿Verdad? Entonces, y esto le puede servir como concepto para desarrollar el examen. Los grupos y áreas temáticas que tienen una relación directa con nuestro perfil y otros grupos y áreas temáticas que no tienen una relación directa, pero que de una forma u otra se relacionan. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Verdad? En el caso de Nicole, lo que tiene que ver con comunicación publicitaria, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con comunicación, publicidad y marketing, tienen una relación directa, pero tienen una relación menos directa o indirecta o está relacionado también con ¿qué? Con comunicación para el cambio social, con comunicación organizacional y relaciones públicas. Ese es el sentido. ¿Comprenden, muchachas? Entonces, esta forma así puede ser un diseño para poder responder esto. De todo esto, ¿con cuál está directamente relacionado mi investigación? Perfecto, eso es lo primero. Y de todo esto, ¿con cuál mi investigación se relaciona? No tan directamente, pero está de una forma u otra relacionado. Y ahí desarrollan las dos exposiciones, porque además, en el caso de ella, en el caso de Nicole, ella puede unirlos los dos, la comunicación publicitaria que aparece en el grupo temático de Alalai y la comunicación, publicidad y marketing que aparece en el área de la Asociación Boliviana. Entonces, ahí sería la respuesta. Y organizar didácticamente bien lo que usted está desarrollando, ¿verdad? Recuerden que siempre, voy a salir de aquí, recuerden que siempre cualquier escrito que uno haga tiene una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Eso es para todo, incluso para esta clase que estamos hablando. Estamos ya en el momento de concluir. Nos queda menos de un minuto. Entonces, seguimos. En la próxima clase volvemos a ver dudas. Ya lo que nos queda es eso, que yo los asesore, porque esta es la parte que correspondía en la asignatura de taller, ¿no? De generar el taller del producto final. Entonces, yo voy a estar aquí todos los días. Nos vemos otra vez el lunes. Vayan viendo todas las dudas, tanto del trabajo como de su perfil, que yo con gusto les ayudo. Bien, muchachas. Está bien, dicen, gracias. ¿Le podemos escribir a usted cualquier consulta que tengamos? Claro que sí. Entre día y día de clase, me escriben, Nicole. Ya, dicen. Y así.